Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, mis hermanos. Qué bueno nuevamente es continuar con ustedes a través de esta transmisión. Confío en que en este día de martes sea un día precioso, productivo y bendecido en tu vida. Continuamos con nuestros audios edificantes acerca de la primera carta de Pedro y hoy nos toca el versículo 6, que en él encontramos 4 principios poderosos que quiero compartir contigo, 4 principios que nos deben de llevar a tener una perspectiva un poco más amplia de lo que son las pruebas, las tribulaciones y adversidades en nuestra vida, porque recuerda, esta carta se trata de la esperanza. Y esa esperanza no caduca, no se vence, no se acaba porque hayan circunstancias adversas en nuestra vida. Todo lo contrario, las circunstancias adversas lo que hacen es anclarnos a nuestra esperanza y llevarnos a ver más claramente todo aquello lo cual Dios ha preparado para nosotros. Por eso el versículo 6 dice así: en lo cual nosotros os alegráis, ¿verdad? Refiriéndose a la venida del Señor. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta que el apóstol Pedro utilizó la palabra pruebas. No dijo persecuciones, no dijo tribulaciones, no dijo dolores, ni aflicciones, ni circunstancias adversas, dijo pruebas. En otras palabras, hay un maestro haciendo un examen en nuestras vidas. Hay algo que está siendo puesto a prueba para ser aprobado, para ser valorado, para ser ascendido y graduado, porque para eso vienen las pruebas en la vida de todo ser humano. Y el apóstol Pedro usó esa ilustración de que las circunstancias que aparentan ser adversas son pruebas en nuestra vida. Ahora, estas pruebas tienen ciertas características que en este versículo 6 las puntualiza muy elegantemente. Y el versículo 6 que acabamos de leer, lo primero que nos está diciendo es que las pruebas son necesarias. Las pruebas son indispensables. Mira cómo dice ahí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, es necesario que enfrentemos las pruebas. Es indispensable que todo creyente enfrente circunstancias de prueba en su vida para que de esa manera nuestra fe sea afirmada, para que de esa manera seamos capacitados y entrenados en discernir al Señor en diversas pruebas, para que nosotros podamos ser afinando nuestra mirada en el Señor a pesar de las pruebas. Por ende, las pruebas son necesarias. Así como el mundo le huye a la adversidad, le huye a las circunstancias complicadas de la vida, el creyente tiene que entender que las pruebas son parte de la vida, son parte del paquete y no podemos huirle a esa realidad, porque el Señor utiliza esas pruebas como la escuela de Dios, como la universidad de la cual nosotros nos estamos graduando de una manera constante. Por eso dice ahí: es necesario que seamos afligidos. Lo segundo que vemos es que las pruebas son variadas. No siempre van a ser la misma. No todos enfrentamos la misma situación. Es más, podemos enfrentar una misma circunstancia, pero todos son afectados de una diferente manera. Por eso son pruebas variadas. Por eso me gusta cómo en ese mismo versículo el apóstol Pedro dice que son diversas pruebas. Son pruebas diversas. La palabra que se usa ahí, diversas, quiere decir variadas. O en un griego un poco más profundo, quiere decir multicolores. Son pruebas de multicolores. ¿Qué te estoy queriendo decir, mi hermano? Que no importa si estás experimentando un lunes oscuro o un martes gris, Dios tiene suficiente gracia para que tú enfrentes cualquier prueba con todos los colores que contenga, para que tú puedas salir victorioso y experimentar esa prueba en victoria. Entonces, las pruebas son necesarias,
Las pruebas son variadas. Y lo tercero es una realidad que no podemos ignorar. Y es que las pruebas no son fáciles. Si algo ha dañado, si algo ha afectado lo que es la convicción y manera de ver la vida de los creyentes, es una super mega fe que los lleva a negar la realidad del dolor de las adversidades o pruebas en nuestras vidas. Una fe que nos lleva a negar una realidad latente. Pero Pedro está diciendo que las pruebas que enfrentamos son necesarias, son variadas y son dolorosas, mis hermanos. Hay realidades que enfrentamos que nada ganamos negando que nos duele. Nada ganamos negando que nos afectan de una manera u otra. El apóstol Pedro dijo que es necesario que experimentemos aflicción. Esa palabra aflicción es la misma palabra que se usó al dolor que experimentó el Señor en el día del Getsemaní, cuando sudaba agua y sangre. Asimismo, es la palabra que el apóstol Pedro usa para decir que somos afligidos por las pruebas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que nada ganamos negando la realidad del dolor presente. Lo que sí podemos hacer es que la gracia, la fe nos conecta a una fuente de poder que nos lleva a soportar el dolor y glorificar al Señor en medio del mismo. No va a ser por nuestras fuerzas, pero sí va a ser por el poder que Dios nos da. Y lo cuarto, y con esto termino, es que las pruebas son controladas por el Señor. Te lo repito, no solamente que las pruebas son necesarias, no solamente que las pruebas son variadas, son multicolores, no solamente que las pruebas no son simples, no son fáciles, producen aflicción, sino también que Dios tiene todo el control de ellas y eso alimenta nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pedro pudo decir, aunque ahora, por un poco de tiempo, es un tiempo determinado por el Señor, es Dios quien tiene el control de ese cronos y kairos en nuestras vidas. Es el Señor quien tiene total y absoluto control de toda circunstancia. Por eso, cuando yo pienso en esa realidad, me imagino a aquel hombre que trabaja con el oro, que tiene su mano puesta en el termostato y su mirada puesta en el oro para que no desperdiciar nada en el proceso de purificación. Así mismo es tu vida y la mía cuando enfrentamos pruebas. El ojo del Señor está puesto en nuestras vidas y la mano está puesta en el termostato para nunca darnos más de lo que no podemos soportar. Por eso yo te invito hoy, mis hermanos, a que descansemos en que lo que estamos viviendo hoy no te va a matar, no te va a frustrar, no te va a dominar, sino que ha de producir una alabanza de gloria en tu vida, porque reconocemos que incluso en medio de las pruebas, Dios está haciendo algo precioso para nosotros. Este que te hablo es el pastor Andrés Campo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.